¿Qué transforma a personas comunes en agentes del mal cuando están en grupo? En el video de hoy revelaremos la máscara de la multitud, cómo personas comunes se convierten en monstruos en grupo, un fenómeno perturbador que explica violencias, prejuicios y actitudes crueles que jamás imaginaríamos cometer solos. Este contenido te mostrará cómo la identidad individual desaparece en la masa y por eso cada detalle importa. Mira con atención, porque entender este mecanismo es tu mejor defensa contra él. Tú puedes ser la excepción, no la regla. Si quieres ayudar a romper este ciclo, deja tu like y comparte esta alerta. El primer paso para cambiar es ver el problema. ¿Enfrentaremos juntos esta verdad? El fenómeno de la desindividuación revela nuestra sorprendente plasticidad psicológica en contextos colectivos. Cuando nos sumergimos en multitudes, experimentamos una especie de trance social donde las normas individuales se desvanecen y emergen patrones de comportamiento arcaicos. Este mecanismo explica por qué personas normalmente pacíficas pueden adoptar conductas radicalmente diferentes cuando se envuelven en el manto psicológico del grupo. Investigaciones en psicología de masas demuestran que el anonimato funcional, la sensación de no ser reconocido como individuo, reduce significativamente la autocensura moral. En las aglomeraciones, creamos una identidad colectiva temporal que opera bajo una lógica propia, frecuentemente regresiva. Este proceso no es necesariamente negativo. Puede generar tanto solidaridad espontánea en tragedias como violencia irracional en disturbios. La paradoja está en el doble potencial de la multitud. Mientras disminuye el pensamiento crítico individual, amplifica exponencialmente la energía emocional colectiva. Manifestaciones políticas, eventos deportivos e incluso cultos religiosos explotan esta dinámica, que puede servir tanto para la liberación como para la opresión, dependiendo de los estímulos del entorno. La era digital añadió una capa compleja a este fenómeno. En las redes sociales experimentamos una nueva forma de desindividuación, no física, sino virtual, donde el anonimato y la distancia potencian comportamientos que raramente surgirían en interacciones cara a cara. Esta multitud digital sigue reglas aún más impredecibles que sus contrapartes físicas. El antídoto contra los peligros de la desindividuación reside en cultivar conciencia situacional. Cuando logramos mantener un diálogo interno activo, incluso en medio de torbellinos emocionales colectivos, preservamos nuestro núcleo ético. Como demuestran los mejores líderes sociales, es posible fusionarse con la energía del grupo sin renunciar a la responsabilidad individual. Esa es la verdadera maestría de la psicología colectiva. Al final, comprender la metamorfosis que ocurre en las multitudes no se trata de controlar a otros, sino de autogobernarse en contextos de presión grupal. Pues, como observó el psicólogo Gustave Le Bon, en la multitud, el hombre desciende varios peldaños en la escalera de la civilización, correspondiendo a cada uno decidir cuántos peldaños está dispuesto a descender. La anatomía de los tumultos sociales revela una fórmula peligrosa que transforma protestas en explosiones de caos. Estudios en psicología de masas han identificado estos mecanismos como interruptores que activan nuestro potencial latente para la agresión colectiva.
Cuando estos tres elementos convergen, crean una tormenta perfecta comportamental. La despersonalización opera como una cortina psicológica que transforma seres humanos en abstracciones. Los activistas se convierten en vándalos, los policías en opresores, y en este proceso de etiquetado, la empatía se disuelve. Este fenómeno explica por qué los conflictos sociales frecuentemente escalan hacia violencia generalizada. Cuando no vemos rostros individuales, solo categorías, la crueldad se vuelve técnicamente más fácil. El contagio emocional funciona como una corriente eléctrica de adrenalina que recorre multitudes. Neurocientíficos han descubierto que en aglomeraciones nuestras ondas cerebrales pueden literalmente sincronizarse en estados de excitación colectiva. Esta resonancia límbica explica cómo un solo acto de provocación puede desencadenar una cascada de reacciones desproporcionadas, con la ira expandiéndose más rápido que cualquier discurso racional. La liberación de inhibiciones se potencia por el llamado efecto espectador. Cuanto mayor es la multitud, menor es la sensación de responsabilidad individual. Experimentos clásicos demuestran que las personas en grupo son más propensas a transgredir normas que cuando están solas. Este fenómeno se intensifica con elementos como máscaras o uniformes que refuerzan el anonimato funcional. Entender estos detonadores no es justificar la violencia, sino mapear sus puntos de ignición. Ciudades que entrenan fuerzas de seguridad en desescalada emocional y organizadores de protestas que implementan sistemas de mediación interna demuestran cómo este conocimiento puede prevenir tragedias. La diferencia entre una protesta vigorosa y un motín a menudo reside en el manejo de estos tres factores psicológicos. Como señaló el sociólogo Randall Collins, la violencia no es el punto final de las tensiones sociales, sino el fracaso del ritual de interacción. Comprender estos detonadores nos brinda la oportunidad de reescribir este guión social, transformando el potencial de conflicto en oportunidades para renovar el contrato social. La violencia digital y los disturbios urbanos comparten una misma raíz psicológica, el efecto del espectador desinhibido. Estudios demuestran que la combinación de anonimato, invisibilidad y ausencia de retroalimentación emocional inmediata crea una tormenta perfecta para comportamientos que serían inhibidos en interacciones cara a cara. Esta dinámica convierte teclados en armas y redes sociales en arenas de crueldad colectiva. 1. El ciberacoso sigue las mismas 3 etapas que la violencia en multitudes. 2. Descontextualización de la víctima, reducida a un avatar o perfil. 3. Contagio digital, los me gusta y compartir como aceleradores. 4. Difusión de responsabilidad. Todos lo están haciendo. Hallazgos neurocientíficos revelan que cuando atacamos a alguien en línea, nuestro cerebro no activa las mismas regiones de empatía que en confrontaciones presenciales. Esta desconexión neural explica por qué personas normalmente compasivas pueden participar en cacerías digitales sin sentir remordimiento inmediato. Las plataformas digitales amplifican este efecto mediante mecanismos de recompensa variable. Cada notificación de me gusta o respuesta
funciona como refuerzo intermitente que mantiene el ciclo de agresión. Casos de adolescentes que cometieron suicidio tras ataques coordinados revelan cómo la violencia virtual tiene consecuencias tan reales como la física. Soluciones propuestas: diseño ético de plataformas, retrasar comentarios agresivos, educación digital desde la infancia, enseñar que tras cada perfil hay un ser humano, mecanismos de reparación, opciones de arrepentimiento post-agresión. Como advirtió Sherry Turkle, nos estamos acostumbrando a tratarnos como objetos que pueden encenderse y apagarse. Revertir esta lógica exige reconocer que la misma psicología que enciende multitudes en las calles también alimenta turbas digitales y que nuestra humanidad compartida es el único antídoto verdadero. Los espectadores nunca son neutrales. Su mera presencia modifica dinámicamente los conflictos. Investigaciones sobre violencia en estadios y protestas demuestran que los públicos pasivos funcionan como cómplices involuntarios, creando un escenario social donde la agresión se performa. Este efecto audiencia explica por qué situaciones de bullying o confrontaciones policiales frecuentemente escalan cuando hay cámaras presentes, pero sin intervención. Convertirse en observador activo requiere superar lo que los psicólogos llaman parálisis del espectador, un estado de inacción causado por 1. Difusión de responsabilidad. ¿Alguien debe estar haciendo algo? 2. Ignorancia pluralística. Todos esperan señales de otros para actuar. 3. Miedo a la evaluación social. Pensarán que soy ridículo si intervengo. Intervenciones efectivas no requieren heroísmo. Pequeñas acciones como posicionarse físicamente como barrera entre agresor y víctima. Documentar el evento mientras se nombra el abuso en voz alta. Movilizar a otros observadores para acción conjunta. Pueden desactivar conflictos sin confrontación directa. La neurociencia revela que cuando un espectador rompe la pasividad colectiva, desencadena un efecto dominó de valentía moral. El primero en actuar reduce la percepción de riesgo en otros, haciendo más probables intervenciones posteriores. Fenómeno documentado tanto en acoso en transporte público como en protestas violentas. Transformar la cultura del espectador requiere entrenamiento comunitario en desescalada no violenta, sistemas de alerta colectiva, apps de solidaridad urbana, nuevo periodismo ciudadano, filmar y actuar. Como demostraron los experimentos de Darley y Latané, la línea entre testigo y cómplice es más delgada de lo que imaginamos. En una era de hiperconectividad, reinventar la ética del espectador podría ser nuestra mayor herramienta para construir sociedades verdaderamente interdependientes, donde el valor civil se vuelva contagioso. La resistencia a la psicología de masas comienza con el desarrollo de metaconciencia grupal, la capacidad de observar simultáneamente la dinámica colectiva y nuestra propia participación en ella. Técnicas sencillas, como pausas respiratorias conscientes en momentos de tensión, crean un espacio psicológico entre estímulo y respuesta, permitiendo que nuestro córtex prefrontal mantenga el control sobre reacciones límbicas. Este hiato neural es donde reside nuestra libertad de elección. El anclaje ético preventivo resulta más efectivo cuando se practica anticipadamente, antes de participar en protestos,
reuniones intensas o incluso discusiones en línea, las personas resilientes: 1. Visualizan escenarios de conflicto potencial. 2. Establecen líneas rojas claras: no insultaré, no compartiré sin verificar. 3. Preparan frases clave para usar bajo presión: necesito pensar antes de responder. La valentía civil estratégica funciona mejor mediante el efecto Duna. Pequeñas intervenciones que crean puntos de resistencia y redirigen energías colectivas. En situaciones tensas, esto puede incluir usar humor no hostil para aliviar tensiones, reformular discursos polarizados en términos comunes: ambos queremos seguridad, crear distracciones intencionales que interrumpan ciclos de violencia. Estudios en psicología de emergencia revelan que solo 3 a 5% de individuos practicando resistencia activa pueden reorientar toda una dinámica grupal. Esta minoría crítica no necesita confrontar directamente, sino introducir disonancia cognitiva en la narrativa dominante, abriendo espacio para que otros sigan su ejemplo. El entrenamiento de estas habilidades debería valorarse tanto como la preparación física. Simulaciones de presión grupal, ejercicios de regulación emocional en contextos cargados y el estudio de casos históricos de resistencia no violenta han demostrado ser efectivos para desarrollar esta musculatura psicológica. En una era de polarización, nuestra mayor protección contra la mentalidad de masas bien podría ser el coraje de permanecer humanos. El diseño de las redes sociales activa nuestros instintos tribales más primitivos mediante un circuito de recompensa por indignación. Los ingenieros de algoritmos han descubierto que los contenidos que provocan ira o miedo generan 3 veces más interacción que publicaciones neutras, creando un ecosistema donde los extremos se retroalimentan. Los fenómenos de cancelación masiva revelan cómo esta dinámica convierte a usuarios comunes en participantes de auténticos linchamientos virtuales. 3 mecanismos perversos operan en estas situaciones. 1. Aceleración emocional. La velocidad de difusión supera con creces nuestra capacidad de procesamiento crítico. 2. Ilusión de mayoría. Unas pocas voces activas crean la apariencia de consenso abrumador. 3. Desensibilización progresiva. Cada ataque en el que se participa reduce la resistencia al siguiente. Investigaciones demuestran que el scroll infinito, combinado con contenido inflamatorio, induce un estado mental similar a la hipnosis, donde nuestro sentido crítico queda suspendido. Este flujo de ira explica por qué personas razonables pueden unirse a campañas de acoso digital y luego ni recordar lo que compartieron. Estrategias de autodefensa digital. Herramientas de demora emocional. Extensiones que obligan a pausas antes de compartir. Dieta informativa balanceada. Seguir intencionalmente voces disonantes. Revisión algorítmica semanal. Analizar hacia qué extremos nos empuja nuestro feed. El ejercicio de autorreflexión propuesto, mapear cómo nos transformamos en grupos, es revolucionario porque crea espacio psicológico entre estímulo y respuesta. Esta pausa neural es donde reside nuestro poder de elección. Cuando se practica regularmente, desarrolla lo que los expertos llaman inmunidad ética, la capacidad de permanecer humano, incluso bajo intensa presión social. Como demuestran los mejores líderes sociales, el verdadero dominio
está en navegar la energía grupal sin disolverse en ella. En palabras del psicólogo Philip Zimbardo, la línea entre el bien y el mal es permeable y móvil. Cualquiera puede cruzarla cuando las condiciones lo favorecen. Nuestra tarea colectiva es crear condiciones que saquen lo mejor, no lo peor, de nuestra naturaleza compartida. Comienza con cada uno de nosotros eligiendo en incontables micromomentos qué legado de humanidad deseamos amplificar. Si este video te hizo cuestionar cómo la multitud puede transformarnos, compártelo, porque concientizar es el primer paso para evitar que historias tristes se repitan. En el próximo video, te ayudaremos a fortalecer tu individualidad. No te lo pierdas. Hasta entonces.